¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. El programa Estado de la Nación realiza una actualización de su evaluación anual sobre el avance del país. En su versión 2019 incluye una serie de análisis muy interesantes sobre la realidad nacional. Uno de estos tiene que ver con la labor del Congreso, la cual destaca como muy positiva debido a la aprobación histórica de una cantidad de leyes sustanciales, que evitaron que el país se fuera al despeñadero financiero. Estamos hoy con Sofía Chinchilla, ella es periodista de la sección de política del periódico La Nación. Ella escribió sobre este apartado específico, sobre este capítulo del informe del Estado de la Nación sobre la labor del Congreso. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien usted? Pues aquí, gracias a Dios, todo muy bien. Sofi, bueno, vos abordaste este capítulo específico del informe del Estado de la Nación. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Las principales conclusiones son que esta fue una primera legislatura atípica, muy inusual por esta alta productividad que menciona usted, porque nunca antes en un año, cada periodo constitucional comprende 4 legislaturas. Esta fue la primera legislatura más productiva que se tiene registro desde 1986, cuando el programa Estado de la Nación empezó a llevar el ritmo de cuántas leyes se aprobaban, por leyes sustantivas. El programa entiende todas aquellas leyes que tienen un impacto en el desarrollo humano de las personas. Pero lo más curioso, según destaca el informe, es que esta alta productividad se da en medio de un contexto muy particular, donde el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa lograron constituir, y así lo dice, inusuales alianzas, que fue, como usted dice, lo que logró evitar en el corto plazo una crisis, en medio de un contexto en el que el gobierno parecía tener todo en contra. Una fracción oficialista muy pequeña, la más pequeña de la historia, con solo 10 de los 57 diputados, con la crisis fiscal más grave de la última década, con una altísima conflictividad social, con una confianza ciudadana y empresarial que se vino abajo muy rápido. Entonces todas esas condiciones parecían presagiar que iba a ser un año muy difícil, donde la Asamblea le iba a cerrar las puertas al Poder Ejecutivo y le iba a decir, bueno, no, aquí no vamos a hacer lo que a usted le urge, pero fue todo lo contrario, y en vez de haber una crisis política y económica, hubo una altísima productividad de leyes y como una conversación, un diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que evitó esta crisis. Sofi, ¿cuáles son, dentro de estos proyectos sustantivos que se aprobaron, los más importantes que menciona el Estado de la Nación? Quizás el mayor ejemplo, Matu, sería la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó en segundo debate en diciembre anterior. También conocida como la reforma fiscal. También conocida como la reforma fiscal, exacto, que creó ingresos nuevos, redujo el gasto, creó algunas leyes de contención también, que según las mismas mediciones del Estado tuvo algunos efectos a corto plazo, principalmente para lograr generar confianza en los mercados y que nos volvieran a prestar dinero en condiciones menos gravosas. Por cierto, que es un proyecto que, bueno, pese a todos estos beneficios en cuanto a, digamos, mayor recaudación y organización mejor del gasto, sí tenía obviamente un gran componente de impopularidad. Claro. Que incluso anteriores gobiernos, digamos, postergaron la toma de decisiones. Sí, postergaron y no pudieron concretarla, como fue el caso del gobierno tras anterior. Y de hecho es curioso porque precisamente este proyecto, que quizás sea el más fuerte, el más característico de esta legislatura, según el mismo informe, fue el que logró empezar a forjar esta alianza entre los partidos, principalmente entre el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana, que según consultamos con 2 diputados trascendió, este acuerdo el que se logró llegar trascendió. Pero bueno, además de la reforma fiscal se menciona el nuevo endeudamiento con los eurobonos, que ya se terminaron de colocar. Es una parte financiera, pero también algunas otras leyes, por ejemplo, una reforma al reglamento legislativo que se aprobó para evitar los bloqueos y que el trámite de los proyectos fuera más rápido también. El bloqueo parlamentario, decís el vos, bloqueo parlamentario. No el de las calles, ¿verdad? No. La técnica que se acostumbraba a utilizar, como le metían muchas mociones, o que los diputados que se oponían a ciertos proyectos buscaban técnicas para evitar que se atrasaran. Este reglamento lo que vino fue a buscar revertir un poco eso. Puso reglas, ¿verdad? Tiempos, plazos para la discusión y el trámite de los proyectos. Exactamente, para cerrar los portillos que hacían que se quedaran ahí guardados mucho tiempo.
tiempo. Y también otras leyes que veían otros temas, por ejemplo, la ley de derecho al tiempo, que le da más años a las personas que son abusadas sexualmente durante su juventud, siendo menores de edad, para que denuncien. Y, por ejemplo, también una ley de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Todas estas son consideradas leyes sustantivas que lograron, son un total de 36, que lograron aprobarse en estos 12 meses. Sofi, en esta primera legislatura, quien estuvo al frente del Parlamento, del Congreso, fue la diputada oficialista Carolina Hidalgo, sí. ¿Verdad? Ella tiene, bueno, el expertise en manejo precisamente de resolución de conflictos y pareciera como que calzó mucho en el momento oportuno, ¿verdad? Para lograr, digamos, esta coincidencia de voluntades. Vos hablaste con ella, ¿verdad? ¿Qué te dice sobre estos resultados? Así es. Doña Carolina menciona varios factores que pudieron haber influido en esta alta productividad. Ella lo primero que mencionó es que ella considera que el hecho de que hubiera un liderazgo femenino desde hacía muchísimos años tuvo un factor de influencia, porque la forma de hacer política y el liderazgo de las mujeres tiene un estilo diferente que ella cree que se notó. También menciona cuestiones, por ejemplo, que como ellos tomaron sus curules después de una segunda ronda, ella menciona que en esos meses y semanas previas al 1 de mayo del 2018, las personas que iban a ser jefes y subjefas de fracción tuvieron un periodo de negociación. Entonces, ya cuando ellos llegaron a sus puestos, ya habían negociado una agenda de consenso que les permitió avanzar. Menciona también doña Carolina que ella, como dice usted, ella es experta en negociación, entonces que ella buscó algunos mecanismos que obligaran a los diputados a estar negociando constantemente y poniéndose de acuerdo. Ella menciona específicamente que se instauró como una práctica diaria la de presentar todos los días una moción en la que se dijera específicamente cuáles proyectos iba a haber el plenario legislativo ese día. Y como era un ejercicio diario, eso obligaba a las fracciones a ponerse de acuerdo y a decir, bueno, hoy vamos a hablar de este y este proyecto. Entonces ella cree que acciones como esas que implementó ayudaron a mantener un orden y a fomentar una cultura de diálogo que fue la que prevaleció durante estos meses. Sofi, ¿cómo ubica el Estado de la Nación los resultados de esta primera legislatura del actual Congreso versus los resultados obtenidos por anteriores primeras legislaturas? Es la más productiva. Estos 36 proyectos de ley sustantivos es la mayor cantidad que se había obtenido en una primera legislatura en toda la historia, desde 1986 hasta ahora. Antes de esta, la más productiva había sido la primera legislatura de la administración de don José María Figueres, en la cual se habían aprobado 30, esto fue en el año 94-95, y en contraste las menos productivas habían sido la segunda administración de don Oscar Arias, 2006-2007, y la de don Luis Guillermo Solís, en las cuales se aprobaron 10 leyes sustantivas, seguida de la primera administración de don Oscar Arias, la primera que mide el estudio, de hecho, 86-87, en la que se habían aprobado 9. Entonces, inclusive con respecto a la de don José María Figueres, que había aprobado 30, son 6 más. Y en total, a lo largo de toda la legislatura, se aprobaron 117 leyes, contando estas 36 sustantivas y las demás. Uno de los actores, digamos, también importantes en esta primera legislatura fue el Partido Liberación Nacional, con el que se generó una especie como de mancuerna, ¿verdad? En algunos proyectos, en algunos, ¿cómo se llaman? Proyectos donde había cierta, digamos, afinidad o visión sobre la necesidad de tramitarlos. En ese momento fue don Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción, hoy es el actual presidente del Congreso. Sí, él te cuenta, ¿verdad?, de que no fue fácil, ¿verdad? La tarea dentro de su propia fracción, ¿verdad? Exacto. Sí, él lo que dice es que realmente hay una sensación de orgullo, siento yo, entre las fracciones de haber logrado instaurar esta cultura de diálogo, de consenso, de permitir que los proyectos, inclusive tal vez si no estaban de acuerdo, pero permitir que avanzaran. Lo que dice don Carlos es que eso no fue sencillo, como dice usted. Él dice que, por ejemplo, ellos que recuerdan momentos muy difíciles con proyectos polémicos, imagino que, por ejemplo, reforma fiscal, en los que se ponían de acuerdo, decíamos, bueno, vamos con esta forma de trabajar, pero que algunos diputados se iban para sus comunidades el viernes y llegaban después a la semana siguiente. Él usa
utiliza la palabra carboneados por personas que le decían, no, esto hay que bloquearlo, no nos Diputados parece. de su propia fracción. Diputados de su propia fracción, entonces que tenían como que volverse a sentar y decir, bueno, no, esta no es la forma, y había que volverlos a convencer. Eso fue como un momento de sinceridad de don Carlos, de contarnos esos momentos difíciles que revelan que ha habido una cierta resistencia. Él dice, inclusive en nuestro partido hay personas que están acostumbradas a hacer política a la antigua, esto que hablábamos, ¿verdad?, de bloquear y de atrasar los proyectos, entonces que ha sido todo un proceso para cambiar un poco como el chip. Muy bien, bueno, y finalmente, Sofi, el Estado de la Nación, el programa Estado de la Nación, advierte de que, eso sí, se aprobaron proyectos muy importantes en la primera legislatura, que se logra evitar la debacle financiera, las finanzas públicas, pero que esto es una ventana de tiempo para la toma de las siguientes decisiones que garanticen algún tipo, digamos, de sostenibilidad ya de mediano y largo plazo. O sea, que esto son decisiones que se tienen que tomar, pero que lo que hacen es abrir este espacio para la toma de las siguientes decisiones. Exacto. Literalmente contener la crisis en el corto plazo, abrir una ventana de negociación, pero quedan muchas reformas que hacer. Por ejemplo, la reforma del empleo público, que eso va a arreglar un poco el tema de las finanzas públicas, algunos otros temas de recaudación tributaria, pero como bien dice usted, es una ventana de tiempo como para evitar que la catástrofe se diera en el momento, pero el informe sí señala que hay muchísimo trabajo pendiente, por ejemplo, en el tema de generación de empleo, de encontrar empleos de calidad, duraderos. Reactivación económica, me imagino también. Exactamente. Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a darle seguimiento a las entregas que va a hacer el periódico La Nación sobre los distintos capítulos del informe del Estado de la Nación. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.